Mi nombre es María José, estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y les vengo a presentar el tema que es ventilación invasiva de CPAP. El CPAP es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo que va a consistir en la aplicación de una presión mantenida de forma continua en la vía aérea mediante el flujo de un gas que no requiere una frecuencia de ciclado. En las siglas CPAP vienen del idioma inglés, Continuous Positive Airway Pressure, y que es decir, presión positiva continua en la vía aérea. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona el CPAP. Vamos a denominar el CPAP como óptimo cuando la presión que permita la máxima entrega del oxígeno, que es O2, a los tejidos, la cual a su vez depende del contenido de oxígeno arterial que viene en la concentración de hemoglobina y saturación del gasto cardíaco y de otros factores. El CPAP se va a sustentar en el mantenimiento de una presión supraatmosférica a una presión positiva durante la expiración en un individuo que respira espontáneamente. Aun cuando la presión positiva se administra de forma continua, tanto durante la inspiración como la expiración, el efecto de mantener una presión transpulmonar elevada se realiza durante la expiración. Muchos beneficios que obtenemos del CPAP, como la mejora del reclutamiento y estabilización alveolar, preservando de esta forma la surfactante existente, también que mantiene el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar, estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia total de la vía aérea. Mejora la frecuencia respiratoria, al igual que aumenta el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión y la oxigenación. Disminuye el consumo de oxígeno de los tejidos, previene el fracaso de la extubación en recién nacidos prematuros y reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica convencional en un porcentaje de recién nacidos prematuros. También va a producir un ritmo respiratorio regular, reduciendo el número y severidad de las apneas obstructivas y mixtas del prematuro. Disminuye el shunt intracardíaco de izquierda a derecha y baja el riesgo de infección al no ser un dispositivo invasivo. Lo siguiente que vamos a ver va a ser un uso clínico del CPAP. Aquí es por disminución del volumen pulmonar. Puede ser usado en enfermedades de membrana iliana, en dificultad respiratoria por pulmón húmedo, en edema pulmonar, atelectasia, en DAP con shunt de izquierda a derecha. Las indicaciones va a ser por cierre de la vía aérea, como la apnea de la prematuridad, la displasia broncopulmonar y también como la bronquiolitis. En otras indicaciones, como el soporte respiratorio post-extubación y postquirúrgico, también en cardiopatías congénitas con un aumento del flujo pulmonar, en parálisis diafragmática, laringomalacia y traqueomalacia. El CPAP nos puede ayudar al recién nacido prematuro de pretérmino desde la primera respiración tras su nacimiento, debido a que esto nos va a ayudar a facilitar la eliminación del líquido de las vías aéreas, también nos va a permitir una aireación más uniforme del pulmón y va a mejorar el intercambio gaseoso. También nos va a llevar a conseguir una CRF efectiva y va a evitar el colapso de las vías aéreas y ayudar a reclutar alvéolos, al disminuir el daño inflamatorio del pulmón, a reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva, también como a reducir la necesidad de administración de surfactante exógeno al conservar el surfactante endógeno y a prevenir el fracaso de la extubación. Lo siguiente que vamos a ver son las limitaciones y contraindicaciones del CPAP, que puede ser una hernia diafragmática congénita, un neumotórax, una sedación profunda, una enterocolitis necrotizante, encefalocele, gastrosquisis, fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago, fisura palatina, labio leporino, paladar hendido completo, atresias u obstrucciones intestinales, también como en intervenciones quirúrgicas recientes del tracto gastrointestinal, obstrucciones de las vías aéreas superiores, como un ejemplo de las atresias de Coanas, o acidosis respiratoria intratable. También en recién nacidos muy inestables por insuficiencia respiratoria severa o inestabilidad hemodinámica, también como un paro cardiorrespiratorio. También en recién nacidos con patologías incompatibles con la vida, como anencefalia, hidroanencefalia y trisoma 13 o 18. Aquí vamos a ver cómo
¿Cuándo iniciar un CPAP? El CPAP puede ser utilizado cuando estamos ante un recién nacido con estabilidad torácica o dificultad respiratoria, con necesidad de soporte ventilatorio de presión positiva de inicio o post-extubación de ARB, como vimos en el primer cuadro que mostré. También independientemente de su edad gestacional, peso o días de vida, teniendo en cuenta evitar su uso en aquellas condiciones o patologías donde esta modalidad ventilatoria se encuentra contraindicada. Lo después es cómo iniciar una CPAP. Para tener un buen funcionamiento del sistema de CPAP es necesario proveer de un flujo de gas, que es una mezcla de oxígeno y aire comprimido entre 5 a 10, 1 sobre M, generalmente con un flujo cercano a 1 sobre a 5 de 1 sobre un minuto. Ya es posible administrar la PPC deseada de la mayoría de los neonatos. También una presión que dependerá de las necesidades o estado respiratorio del recién nacido, siendo recomendada una presión entre 4 a 10 centímetros de oxígeno de H2O, debiendo la misma ser modificada de forma dinámica acorde al estado clínico, respiratorio y o radiológico laboratorial del neonato. Una FiO2 que se ajustará según los objetivos de saturación y o PaO2 deseados acorde al eje y patología del neonato, una temperatura alrededor de 37 grados y una humedad cercana al 100% de los gases inspirados. Algunos efectos adversos que tenemos del gas frío y seco puede ser la sequedad de la mucosa, que empeora la actividad ciliar, secreciones muy espesas, mayor irritación de la mucosa por cambios en el epitelio respiratorio, también como el aumento del riesgo de infección nosocomial, pérdida de calor y alteración mecánica vía aérea. Lo siguiente que vamos a ver son los cuidados y controles durante la ventilación del CPAP. Aquí hay cuidados en el equipo utilizado, que son los controles horarios. Aquí va a ser en la fuente de oxígeno y aire comprimido. También en las conexiones de tubuladuras. En el flujo de gas utilizado, como habíamos dicho que era de 5 a 10 sobre un minuto, y la presión utilizada. También en el FiO2, en vigilar la humidificación y la temperatura sean las adecuadas, ya que humidificar y calentar los gases que se administran pues van a prevenir daños en la mucosa respiratoria. La temperatura deberá estar alrededor de los 37 grados. También el ajuste adecuado del gorro y las cintas de sujeción. Vigilar que la cánula o la mascarilla nasal estén colocadas de forma correcta para que el tratamiento del CPAP se realice con éxito y sin lesiones nasales. En el siguiente va a ser en el recién nacido. Va a ser un monitoreo continuo de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, de su saturación de oxígeno, la temperatura axilar. También valorar en forma continua el estado clínico de nuestros recién nacidos, si es posible, con el recién nacido en reposo y sin abrir la incubadora. También en el monitoreo de estado de conciencia, ya sea el tono, respuesta a estímulos y la actividad. En el monitoreo del estado cardiovascular, perfusión central y periférica. También tenemos que registrar la presencia de apnea y maniobra requerida para su resolución. Su monitoreo del estado gastrointestinal, que puede ser la distensión abdominal, si lo hubiese aspirar suavemente sonda orogástrica, y valorar signos y síntomas de una posible enterocolitis necrotizante. También valorar la presencia de secreciones y sus características, su peso diario, balance hidroeléctrico cada 6 horas en un registro de ingresos y egresos. En la fase de la interfase y las tubuladuras, vamos a elegir el tamaño del gorro y de la limpieza nasal adecuada. Tenemos que cambiar los puntos de apoyo de la interfase para evitar la formación de úlceras y la necrosis por presión. También no debemos de colocar demasiado fuerte la interfase para evitar el traumatismo nasal, pero tampoco se debe fijar de forma débil, ya que puede favorecer la pérdida de aire y así disminuir la eficacia del tratamiento. El gorro de sujeción también deberá ser del tamaño adecuado para que permita una fijación correcta, ya que si es muy grande se puede deslizar hacia adelante y se perderá tensión en los puntos de fijación, mientras que si es muy pequeño se deslizará hacia arriba, tirando de la interfase, favoreciendo la formación de alguna lesión de la nariz.
Vigilar los métodos de sugestión para prevenir el riesgo de la lesión isquémica cerebral por compresión de la circulación, ya sea que los neonatos tienen una gran plasticidad ósea, y vaciar el exceso de agua de las tubuladuras. El siguiente va a ser en un laboratorio e imágenes. Tenemos que tener el control de la EAB, o sea, de la gasometría, a los 30 a 120 minutos de ingresos del CPAP y luego, después de cada modificación en la presión del CPAP o en la FiO2. También en radiografías de tórax al ingreso de CPAP. Tenemos que dar información sobre el volumen pulmonar, sobre la distensión o colapso alveolar y sirve para ajustar de forma rápida y precisa la presión. Luego solicitar radiografías según necesidad de emergencia y si hay sospecha de neumotoras o atelectasia. No va a ser necesario utilizar un control radiológico de rutina. Otros estudios que podemos tener va a ser un hemograma, electrolitos, etcétera, según el estado o patología del recién nacido. Hay efectos adversos más frecuentes. Aquí hay a niveles, que el a nivel respiratorio puede ser sobre distensión pulmonar, riesgo mayor de neumotórax, aumento del espacio muerto, disminución del volumen corriente, demora de la intubación de recién nacidos severamente afectados y aumento de la secreción de las vías aéreas altas por falta de humidificación adecuada. A nivel renal, puede ser la disminución del flujo renal y la diuresis. A nivel digestivo, es la disminución del flujo mesentérico, distensión abdominal y perforación gástrica. A nivel hemodinámico, puede ser la disminución del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso. A nivel neurodesarrollo social, puede ser demora en el reflejo de succión y deglución, retraso en el inicio de la administración enteral, retraso en la progreso de la alimentación enteral y retraso en la alimentación por succión. A nivel local, que puede ser cara-cráneo, estos van a ser relacionados con la incorrecta colocación de la interfase, un ajuste inadecuado de las cintas o elección incorrecta del tamaño de los gorros o prongs nasales. La incidencia y severidad del trauma es inversamente proporcional a la EG y la PN. El mayor riesgo en recién nacidos menores a 32 semanas con EG y con PN menor a 1500 grados y con un uso de CPAP de mayor a 5 días. Aquí puede haber edema en ojos, edema, eritema o laceraciones nasales, leves a severos, también erosión o necrosis del tabique o la columela nasal, moldeamiento de la cara y deformidad cefálica, irritación conjuntival debido a la fuga del flujo de gas hacia los ojos por ajuste inadecuado de la interfaz. Aquí hay requisitos del sistema ideal para proveer la CPAP. Debe ser fácil, rápido y seguro de aplicar para mantener y retirar. Proveer confort, será traumático para el recién nacido. También mantener efectivamente las presiones estables en los niveles deseados, ser liviano y flexible, lograr el ajuste adecuado de la gorra y la pieza nasal y permitir la humidificación o el calentamiento de los gases. Poseer un sistema de control del FiO2, también presentar baja resistencia a la respiración y al flujo de gas, tener espacio muerto mínimo y prevenir fugas de presión. Los componentes del CPAP. Aquí podemos ver que hay 3 componentes. El primero de ellos es un sistema generador de la presión del CPAP. Este puede ser flujo continuo o por flujo variable. En esta guía va a ser referido más al flujo continuo sellado bajo agua o CPAP de burbujas. En el flujo continuo, la PPC, o sea, la presión, se consigue por aumento de la resistencia al final de la asa expiratoria y la presión siempre es dada por vía nasal y nunca por un tubo endotraqueal. Hay CPAP con ventilación mecánica convencional y CPAP de burbujas o bajo sello de agua. Aquí podemos ver una imagen sobre las partes del CPAP de burbujas. En este sistema puede conectarse al recién nacido mediante la cánula o la mascarilla nasal. La presión la produce la cantidad de varilla simetrada introducida en el frasco con agua, lo que produce un aumento de la presión media de la vía aérea. El frasco no debe ser cerrado en una salida pequeña, sino debe tener la boca ancha y con aperturas. También es importante vigilar el burbujeo porque la ausencia de este indica pérdida de presión en el sistema en cualquiera de los puntos.
Las partes aquí es una rama respiratoria, que es esta parte, bajando hacia la varilla simetrada. Y la parte de hasta abajo es el frasco reservorio con agua o H2O. El siguiente es el fuente y circuito de administración de gases inspirados con sistema de humidificación o calentador. Estos van a ser necesarios en los siguientes. Para este van a ser necesarios los siguientes equipos, que es una fuente de oxígeno, una fuente de aire comprimido, un mezclador o blender, un equipo calentador humidificador y tabuladuras corrugadas. Aquí vamos a ver que la fuente de gases puede estar dada por un mezclador de poliducto o blender, por el mezclador de un respirador o si no hubiera ninguno de ellos, por un regulador de flujo de oxígeno y otro de aire, conectados por una pieza en Y, regulando los flujos para obtener una fracción inspirada de oxígeno de FiO2 estimada. A continuación vamos a ver ejemplos del calentador humidificador y también de la fuente de FiO2 o fuente de aire mezclador. Después vamos a ver una tabla de combinaciones de oxígeno y aire para CPAP con 5.5 litros sobre minuto de flujo. Aquí es una donde podemos observar el FiO2 en porcentaje, el flujo total usado, que es del 5.5 siempre. También va a ser el flujo de aire, que es la variación entre diferentes flujos de oxígeno. El siguiente es la interfase de conexión entre la vía aérea del recién nacido y el sistema de administración de la presión. Este va a consistir de las siguientes partes, que es la cánula o mascarilla nasal. Estas son las conexiones que se colocan en la nariz del niño y se van a conectar en las tubuladuras del equipo. Los más eficaces son las cánulas cortas binasales y se eligen según el tamaño de los orificios nasales del recién nacido. Existen distintos tamaños de cánulas y mascarillas. En algunas interfaces el tamaño está determinado por el peso del recién nacido y en otros dispositivos tienen una regla o plantilla para medir y elegir el tamaño adecuado acorde al diámetro del orificio nasal, de las narinas y los centímetros del tabique nasal. El siguiente va a ser un gorro. En la elección del gorro está relacionada con el perímetro cefálico y debe quedar bien ajustado a la cabeza del recién nacido para elegir el tamaño adecuado. Algunas marcas comerciales tienen una cinta con códigos o colores que indican la talla del gorro a utilizar. El gorro debe quedar por encima de las cejas tapando las orejas y no debe estar apretado. Estos gorros suelen ceder con el tiempo y en ocasiones son los responsables de no conseguir un buen sello de la interfase o que se salgan con facilidad, por ello debemos comprobarlos en cada manipulación y cambiarlos cuando sea necesario. El siguiente es el tubo nasal. Este va a constar de todo lo necesario para una correcta posición, fijación y mantención de la cánula o mascarilla y viene de diferentes longitudes a ser utilizadas acorde del tamaño del recién nacido. Bueno, eso sería todo de acuerdo a nuestro tema.